Bueno, ya estamos de regreso contigo aquí en Noticias del Congreso Radio. Y sí, como nos comentan acá en las cuentas de redes sociales del canal del Congreso, sí, el tema que sigue pues a la expectativa en la agenda legislativa es la iniciativa que perfila la presidenta de México enviar al Congreso Federal. Una iniciativa, Julieta, que todavía ni envía, pero ya hemos platicado aquí con todas las fuerzas políticas de lo que al menos en la agenda pública, en el debate público, son los temas y los ejes que se están discutiendo. Y a este debate y a estas propuestas también participó ya la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral. Que nos parece, Laxman, que era necesario escuchar al instituto, al propio instituto, y en las propuestas que se están, pues no solamente contemplando, se ha cuestionado la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Por eso es tan importante saber la postura del propio instituto, y hoy tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a la consejera Dania Ravelo. Ella es consejera, obviamente, y está en la línea telefónica. ¿Qué tal? Consejera Dania Ravelo, bienvenida a Noticias del Congreso Radio. Muy buenas tardes, Julieta y Laxman. Un gusto estar con ustedes, a sus órdenes. Al contrario. Qué gusto saludarla, consejera. 241 propuestas le presenta el INE a esta comisión del Poder Ejecutivo. Parecieran muchas modificaciones, muchas propuestas, consejera. Platíquenos cómo conciliaron 241 propuestas. Te comento un poco cómo se hizo la confección de estas propuestas por parte de las consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral. Primero se hicieron algunos foros regionales, que es habitual que los tengamos cuando tenemos procesos electorales. Después de eso, siempre para ver qué podemos perfeccionar en nuestras normas, se llevan a cabo reuniones con nuestros órganos desconcentrados, es decir, con las juntas locales y distritales, y con las áreas centrales, es decir, las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas que están aquí en oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, para hacer una evaluación de los procesos. Estos foros se hicieron y derivado de estos foros, el 5 de diciembre se nos presentó a todas las consejerías electorales una recopilación de las opiniones de las distintas áreas técnicas respecto a qué se puede mejorar en nuestro sistema electoral. Este documento era muy inacabado, todavía no tenía una valoración específica de las propuestas, de su procedencia, de su viabilidad técnica y operativa, y por eso a partir de ese momento las consejerías electorales empezamos a trabajar en una nueva propuesta, que fue lo que finalmente se presentó a la Comisión Presidencial. El Instituto Nacional Electoral, un viernes previo a la entrega de las propuestas a la Comisión Presidencial, emitió un comunicado donde efectivamente hablaba de 241 propuestas. Sin embargo, todavía ese fin de semana seguimos trabajando, se hizo una depuración, se eliminaron las duplicidades y eso quedó finalmente en 204 propuestas, que fueron las que se presentaron a la Comisión Presidencial. Digamos que pues trabajamos un poco contrarreloj por la fecha en que se nos presentó a las consejerías el documento que pudiera llegar a ser base para la presentación a la Comisión Presidencial, pero finalmente hicimos esta propuesta que era muy relevante para nosotros, que se escuchara la voz del Instituto Nacional Electoral a partir de la experiencia que tenemos organizando elecciones, para que no nos ocurriera lo mismo que pasó, por ejemplo, con la reforma judicial, en donde no se escuchó la voz técnica del instituto y la verdad es que fue muy compleja su implementación. Se tuvieron que hacer varias adecuaciones normativas ya en la marcha por parte del instituto para hacerla viable. Así es que esperemos que si hay esta disposición, esta vez de escuchar las opiniones del propio instituto, valorarlas y tomarlas en consideración. Consejera, el tema de la preservación de la autonomía constitucional del organismo fue el tema central. En ese punto, en esa premisa, ¿tienen que ver las otras propuestas? ¿O cuáles serían, digamos, el espíritu de estas 241? Que, como dice Laxman, se oyen muchos, sí, se oyen, pero definitivamente estamos hablando de un esquema que se ha replicado incluso en otras partes del mundo. Desde luego, la autonomía del Instituto Nacional Electoral es fundamental en nuestro sistema mexicano. Fue una exigencia social durante muchos años tener una autoridad electoral autónoma que pudiera organizar las elecciones en nuestro país. Me parece que ese tema ya no debería incluso de formar parte del debate público porque creo que es incuestionable. Necesitamos una autoridad
electoral que sea autónoma e independiente. No obstante, en concordancia precisamente con fortalecer la autonomía del Instituto Nacional Electoral, se hizo una propuesta desde el INE para modificar el artículo 41 constitucional para establecer que las consejerías electorales no pueden ser sujetas a investigaciones ni se les pueden iniciar procedimientos administrativos por el sentido de los votos que emitan. Esto tiene su origen en que se nos presentó a algunas consejerías electorales una denuncia y una queja, también desde el ámbito administrativo, porque emitimos una opinión en Consejo General que se vio manifestada en un voto y pues derivado de eso tenemos ahora abiertos procedimientos de responsabilidades administrativas. Eso en última instancia merma la autonomía del instituto, porque si las consejerías electorales no pueden emitir su voto en libertad con base en sus opiniones técnicas, jurídicas y operativas, pues se merma la independencia con la cual actúan y por lo tanto el trabajo que hace el máximo órgano de dirección del INE, que es el Consejo General, que se integra con consejerías electorales con derecho a voz y voto. Estamos platicando con nuestra consejera electoral Dania Rabel, si nos acabas de sintonizar en Noticias del Congreso Radio, a propósito pues de la expectativa que hay por el envío de la iniciativa del Ejecutivo a este Congreso Federal para su discusión y análisis. Consejera Dania Rabel, recuperando un poco lo que nos menciona en esta charla, híjole, a mí sí me llama la atención esta parte que destaca de la omisión legislativa, es decir, los legisladores hacen estas reformas, modifican la Constitución, legislación secundaria, pero luego ustedes tienen que enfrentar los vacíos que puede haber. Evidentemente el legislador no tiene la expertise en todos los temas, hay un área técnica, pero ustedes tienen que enfrentar y ante la omisión legislativa tienen que buscar acuerdos para subsanar estas omisiones. Es correcto, y la verdad es que, digamos que no es algo poco habitual el hecho de que ya cuando implementas una norma observas algunas cuestiones que a lo mejor no se pudieron ver en la teoría. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos una gran ventaja respecto al hecho de que en la primera implementación que hicimos de la elección judicial tuvimos también elecciones locales en Veracruz y Durango. Y eso nos permitió anticipar lo que puede llegar a ocurrir si se hacen al mismo tiempo en 2027 elecciones judiciales junto con una elección federal para renovar la Cámara de Diputaciones y junto con elecciones locales para renovar gubernaturas, congresos y ayuntamientos. La complejidad puede ser mayúscula, puede ser en perjuicio de la ciudadanía, puede también generar mayor gasto de recursos y, en fin, incluso podría poner en riesgo algunos de los procesos electorales. Por ese motivo, me parece que en este caso en concreto es fundamental que se escuche la voz de quienes operamos estas reformas electorales. Sin duda. ¿Cómo fue recibido este documento en la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral? ¿Cómo fue la recepción? Y ustedes obviamente ya tienen una retroalimentación. No tenemos una retroalimentación todavía. La recepción del documento, fue bastante pública, también las manifestaciones que hizo el presidente de la Comisión Presidencial, pero creo que es necesario apuntar algo. Primero, el Instituto Nacional Electoral tiene que hacer la lucha porque se escuche su voz, porque se escuchen las opiniones técnicas que tenemos. No puede quedar en nosotros a lo mejor que se haga la emisión de una reforma con algunas deficiencias técnicas. Tenemos que nosotros hacer todo lo posible porque se escuche la voz del Instituto Nacional Electoral. Lo segundo es, creo que hay varias etapas en la revisión de esta reforma, posible reforma electoral. Una es, por todas las personas que integran la comisión presidencial, no solamente por quien preside esta comisión, por la propia presidenta de la República, que a final de cuentas tendrá que hacer la revisión de la iniciativa que presente, y en última instancia, por supuesto, por las y los legisladores, que son a final de cuentas quienes tienen esta función constitucional y tienen que hacer esta revisión con toda la pluralidad que implica la integración del Congreso. Consejera Dania Rabel, en el pleno del Consejo, en la herradura de la democracia, ya en Tlalpan también participan consejeros del Poder Legislativo. ¿Este diálogo que tienen con ellos cree que los pueda sensibilizar un poco para el debate que viene respecto a este asunto de modificar nuevamente el marco jurídico electoral mexicano?
Desde luego yo creo que hacer modificaciones, en particular en materia electoral, requiere de mucho trabajo, de diálogo, de construcción de consensos, de argumentos y contraargumentos, porque a final de cuentas, si eso no ocurre, lo que puede llegar a pasar es que se le quita legitimidad a un proceso electoral. Si tenemos normas con las cuales las distintas fuerzas políticas, los distintos actores políticos no estén de acuerdo, normas particularmente en materia electoral, lo que puede propiciar es que después se desconozcan los resultados de una elección porque se piense que derivaron de normas parciales. Ese es el gran riesgo, particularmente con una reforma electoral. Por eso se tiene que ser tan cuidadoso y escuchar todas las voces para que después no podamos tener resultados que sean cuestionados, ¿no?, por las fuerzas políticas y que nos pueda llevar incluso pues a un levantamiento social o un conflicto político. Y esta responsabilidad en gran parte de toda la reforma electoral, político-electoral, consejera, recae en el instituto. Finalmente, usted lo mencionó hace un momento, es la ciudadanía, el afán es que haya participación importante, que no haya confusión, que haya claridad, que no se inhiba al electorado, porque definitivamente, como vimos en algunos momentos, eso también influye mucho en no tratar o en alejarse de los procesos electorales. Sí, por supuesto. A ver, yo creo que uno de los trabajos que tenemos que hacer también, todas las personas que estamos involucradas de alguna forma en esta posible reforma electoral, es hacer un trabajo de divulgación para explicar a la ciudadanía. No necesariamente toda la ciudadanía tiene que estar completamente involucrada en estos temas técnicos electorales, pero si queremos que la ciudadanía realmente participe y lo haga de una manera informada, tenemos que hacer un esfuerzo por simplificar también estas explicaciones técnicas para que todo mundo pueda estar enterado, enterada, y entonces podamos tener una participación verdaderamente fructífera e importante de la propia ciudadanía. Consejera Dania Rabel, hemos platicado en días anteriores en estos micrófonos, en este espacio informativo con nuestras y nuestros diputados, y hay dos temas que particularmente me gustaría conocer su punto de vista. El primero tiene que ver con este asunto de los plurinominales. Al menos lo que hemos escuchado por parte de los legisladores con quienes hemos platicado es que ellos estarían por los plurinominales, pero en una suerte de que los candidatos, las candidatas que hayan ido a territorio y estén en segundo lugar, sean los que puedan entrar en esos lugares plurinominales, que ya no serían plurinominales, ahorita nos lo va a explicar. Y el segundo tiene que ver con la edad para votar, que ya también aquí el MC y Morena nos dicen 16 años, estamos por empujar este tema para que ya las mexicanas y los mexicanos desde los 16 años puedan votar. Platíquenos un poco estos dos temas. A ver, yo creo que son temas que se tienen que ver con mucha profundidad y sobre todo también incluso revisar la experiencia que se ha tenido en otros países en donde a lo mejor se ha caminado en ese sentido y por supuesto nuestra propia historia. Los lugares plurinominales son fundamentales para que se escuche la voz de toda la ciudadanía, para que también a final de cuentas estos partidos políticos que pueden llegar a representar a una minoría de nuestra sociedad tengan una voz en el Congreso y entonces no se legisle a la mejor nada más pensando en una mayoría, sino pensando en toda la pluralidad que integra nuestro México. Creo que eso es muy importante. Ahora, pensar en un esquema en donde hablemos de los primeros perdedores, ¿no?, cuando los que quedan en segundo lugar que puedan llegar a subir en lugar de los plurinominales, tiene sus pros y sus contras. A lo mejor un pro puede ser que la ciudadanía tenga una mayor identificación respecto a la representatividad que siente con relación a esa persona, pero el contra es que eso, digamos que hace o abona a que exista un sistema bipartidista y nada más tengamos dos grandes partidos a lo mejor representados nada más en el Congreso. Creo que sobre eso se tiene que pensar un poco. La propuesta que mandó el Instituto Nacional Electoral, atendiendo un poco las preocupaciones legítimas que se han hecho públicas, es recomendar preservar y mejorar el modelo de elección de personas legisladoras por el principio de representación proporcional,
pero sugerir valorar una transición hacia un modelo de proporcionalidad pura, en el cual cada partido reciba un porcentaje de escaños equivalente a su porcentaje de votos a partir de listas de candidaturas abiertas. Bajo este esquema, el partido integra la lista de candidaturas, pero la persona votante decide a quién le asigna su voto. Y hago énfasis en esto último porque algo que ha dicho públicamente la presidenta de la República es que muchas veces las cúpulas de los partidos políticos son quienes deciden quiénes quedan en los primeros lugares para acceder a una curul plurinominal. Y en ese sentido, al permitir que sean listas abiertas en donde la ciudadanía pueda elegir por quién votar, pues se eliminaría esta posibilidad. Respecto del presupuesto, ¿una elección tiene que ser más austera? ¿Qué hay respecto de disminuir el presupuesto para el instituto, consejera? Yo creo que un objetivo de la función pública siempre tiene que ser gastar lo menos posible del erario público y ser lo más eficiente posible, a lo mejor siendo menos oneroso para el erario público. Me parece que es un objetivo loable. Sin embargo, creo que también si das más atribuciones a las autoridades, pues necesariamente tienes que dar más recursos públicos también para que se puedan hacer esas atribuciones que se les están dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha hablado de fortalecer una democracia participativa. Esto, desde mi perspectiva, lo que puede implicar es que se fortalezcan los procesos de participación ciudadana, llámese revocación de mandato, consultas populares, en algunas entidades federativas que se tiene el presupuesto participativo, llevar a cabo estas funciones, y si se van a llevar en mayor medida, va a implicar un mayor gasto de recurso público. Adicionalmente, pues se han dado más atribuciones a las autoridades electorales. Por ejemplo, la elección judicial es una elección que antes no hacían las autoridades electorales y ahora se tiene que hacer a nivel federal y también por los organismos públicos locales electorales. Entonces, creo que hay que ver esto en su justa dimensión. Ver cómo podemos optimizar el uso de recursos públicos. Por ejemplo, hay una gran disparidad en el costo del PREP que pagan algunos organismos públicos locales electorales y otros. Es algo que se puede revisar, pero si das más atribuciones, lo lógico es que se gaste más. Consejera Dania Rabel, finalmente, y agradeciéndole nuevamente esta charla con Noticias del Congreso Radio, el financiamiento de los partidos políticos, yo recuerdo que en los inicios del debate de hace un par de décadas, se hablaba que el financiamiento público era fundamental a los partidos políticos porque en nuestro país no se permite el financiamiento privado. Sin embargo, ya se habla de que los presupuestos sean menores. Ustedes en sus propuestas, ¿qué contemplaron respecto al financiamiento de los partidos? No se habla específicamente del tema del financiamiento de los partidos políticos porque partimos de la premisa que el financiamiento público que reciben los partidos políticos al menos da una base igualitaria para la competencia electoral. Creo que es algo que ayuda justamente para mantener la equidad en las contiendas electorales. Me parece que incluso es algo que se tiene que cuidar para que los partidos políticos, a lo mejor más pequeños, tengan posibilidades reales de poder competir y de poder llegar a puestos de elección popular, que a final de cuentas es el objetivo que busca la democracia, que un día las minorías puedan también tener la posibilidad de estar en el poder, que haya esta movilidad y estos cambios pacíficos, y así lo va decidiendo la ciudadanía. Bueno, pues son muchos los temas que, pues a lo largo de los días se han analizado desde distintas ópticas. Hoy hacemos lo propio con la consejera Dania Rabel respecto de, pues, la importancia de las propuestas del Instituto Nacional Electoral en el contexto de la discusión de la iniciativa de la reforma político-electoral. Muchísimas gracias, consejera, por habernos dado estos minutos a Noticias del Congreso Radio. Pues aquí su voz se escuchó, es la tribuna radiofónica del Congreso Federal. Ya estaremos pendientes cuando los inviten acá al Congreso para hablar de este tema. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Julieta y Lachman. Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Muy buenas Gracias. tardes. Nuestra consejera Dania Rabel Cuevas, quien es consejera del Instituto Nacional Electoral y que presentaron, bueno, ya nos aclaró que son 204, no 241 las propuestas del instituto, pero bueno, esas se las presentaron al Poder Ejecutivo, división de poderes. Ahora que el Legislativo reciba la propuesta del Ejecutivo, ya veremos el acercamiento del INE a la Cámara de Diputados o al Senado de la República, también para, pues en un Parlamento abierto, si así lo deciden los legisladores, escuchar también sus propuestas, y las vas a escuchar aquí en Radio Congreso y en el canal del Congreso.